un tema, hermano, que he titulado Fundamentos Bíblicos del Discipulado. Cuando hablamos de fundamentos bíblicos, amados hermanos, del discipulado, nos estamos refiriendo a la Escritura, a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos fundamenta a nosotros. La palabra del Señor, amados hermanos, es la que nos guía, es la que nos enseña el camino por donde usted y yo debemos de conducirnos. Y es bien importante porque aquí en este pasaje hay una historia, hermanos, muy relevante. Y es que miramos que en esta ocasión llegó un hombre llamado Pablo y un hombre llamado Bernabé. Fueron enviados a predicar la palabra a ese lugar. Y sabe que me llama la atención porque ya era la iglesia la que estaba ahí. Ya era una iglesia que había sido fundada. Pero parece que durante el tiempo atrás, la iglesia, hermanos, que había sido fundada, no se le conocía como una iglesia verdadera. Porque una vez que llegó Bernabé y llegó Pablo a enseñar, dice que después de un año de estar enseñando la Escritura y de estar, hermanos, formando la iglesia, por primera vez utilizaron el término cristiano. Se le llamó, dice la Escritura, amados hermanos, cristianos en Antioquía. Significa entonces que todo ese tiempo atrás la iglesia, hay probabilidades que no tenía salud, porque no eran reconocidos, hermanos, como verdaderamente seguidores de Jesús, que es lo que significa ser un cristiano. Y entonces era necesario seguir, hermanos, enseñando y que la iglesia pudiese ser formada a través de una palabra sólida que llevaron estos hombres de Dios. Y es tan importante, amados hermanos, la enseñanza, porque en la enseñanza está la formación, en la formación está la salud. Y hoy más que nunca, nosotros en este tiempo, amados hermanos, que estamos viviendo, sí estamos necesitando salud espiritual. Todos los cristianos a diario necesitamos salud espiritual. Y hay muchas razones. Una de ellas es porque nosotros pecamos, hermanos, le fallamos al Señor de una o de otra forma. Y creo yo que la palabra es la que nos va enderezando nuestros pasos y nos va dirigiendo para que podamos encaminarnos por el camino correcto. Entonces, la salud y el crecimiento, amados hermanos, y la productividad son algunas evidencias del modelo de la iglesia neotestamentaria, es decir, de la iglesia de Cristo, amados hermanos, que fue fundada en el libro de los Hechos, que conocemos como la iglesia primitiva. Ante la amenaza del pragmatismo dentro de la iglesia que enfrentamos hoy, es urgente conceptuar correctamente y aplicar bíblicamente la Gran Comisión como un proceso formativo del carácter completo de cada cristiano. ¿Qué necesitamos entonces para poder cumplir con la Gran Comisión? Hermano, necesitamos formación. Una iglesia que es formada es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece. Una iglesia que no permite la formación, amados hermanos, entonces es una iglesia que nunca va a crecer. Y es probable que hoy en la actualidad nos encontremos con el espíritu que ministró, amados hermanos, en una de las iglesias, creo que estaban en Asia Menor, donde dice que había, hermanos, un hombre llamado Diótrefe, quien se oponía a la enseñanza y a la palabra de Dios, y no permitía que los cristianos permanecieran en la casa de Dios. Amados hermanos, ¿saben qué? Si nosotros no apreciamos la palabra y no la ponemos por obra, no la utilizamos, hermanos, o la digerimos como debe de ser, entonces no podríamos nosotros llegar al camino correcto o a la meta final sin antes, amados hermanos, poner por obra la palabra. La palabra es la que nos forma, por eso es que el tema se llama fundamento
discípulo, creo que adelante lo vamos a ver, viene del término griego que se dice matetes. El término griego matetes significa un seguidor, significa un aprendiz. Es alguien que, hermanos, abre su corazón para dejarse enseñar a través de la Escritura. Así que la iglesia del Señor en este siglo XXI debe de tener, amados hermanos, esa amabilidad para dejarse formar y para abrir el corazón delante de Dios, hermano, para que su carácter sea totalmente formado. Porque sí, hoy estamos necesitando, hermanos, cristianos con un carácter formado. Si no hay un carácter formado, hermanos, cualquier cosa nos va a mover, nos vamos a desenfocar. Necesitamos formación de carácter. El carácter, hermanos, se forma. El temperamento, uno nace con temperamento, pero el carácter es formativo, y carácter es más que hablar. Cuando hablamos de carácter, nos referimos, amados hermanos, a todas aquellas cosas que hacemos cuando decimos públicamente en un determinado lugar, porque carácter es más que hablar. Entonces, alguien puede decir, tengo carácter, pero no lo vive. Entonces, tiene que ver carácter con acción. Tiene que ver carácter, amados hermanos, con desempeñar una labor o hacer un trabajo que se le ha encomendado que haga. Así que el término, entonces, hermanos, matetes, que es el término griego, significa un seguidor y un aprendiz. Fíjense qué cosa. Alguien dijo en cierta ocasión, nunca dejamos de aprender, y el día que dejamos de aprender es cuando partimos de esta tierra. Pero mientras estemos aquí, puede ser que tengamos, hermanos, toda la Reina Valera metida en la cabeza, los 66 libros, hermanos, del Antiguo y Nuevo Testamento, y todos los versículos y capítulos que aparezcan en la Escritura, y los podamos tener en el corazón. Pero nunca vamos a dejar, amados hermanos, de aprender, y nunca debemos de dejar hermanos, de que a volvernos esquivos a la formación o a la palabra del Señor, y creer que es suficiente porque sabemos la Biblia, porque hemos estudiado, hermanos, y creer que no necesitamos. Mire, el único que lo sabe todo es Dios. Usted y yo necesitamos del Señor todos los días, todos los días. Entonces, yo creo que al hablar, hermanos, de discipulado, es hablar de la palabra, y al hablar de la palabra es permitir a Dios que nos forme a través de la Escritura. ¿Cuántos están dispuestos a abrir el corazón para ello? Hay que abrir el corazón. Así que el término discípulo proviene del término griego matete, que significa un seguidor, un aprendiz. Según, hermanos, el Nuevo Testamento, un discípulo es uno que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Mire que ahora la gente, hermanos, se llama discípulo, pero ser discípulo de Jesús, no crean que solamente venir a sentarse en una silla. Es alguien que ha tenido un encuentro personal con el Señor, es decir, alguien que abrió el corazón delante de Dios, le permitió al Señor que entrara en él, y le permitió al Señor que lo, hermanos, transformara, por lo menos de aquellas cosas que eran, hermanos, muy fuertes en nuestra vida. Entonces, es necesario, amados hermanos, que el discípulo haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Número 2, un discípulo, según el Nuevo Testamento, es uno que se despoja de su egocentrismo para rendir el control total a Jesucristo. El ego, hermano, tiene que ver con aquel término que usamos muchas veces, yo hago tal cosa, yo aquí, yo allá. El ego enferma el corazón de los discípulos de Dios. Para poder reconocer ese señorío, esa autoridad, requiere entonces de que hagamos a un lado el ego, porque el ego no nos permite aprender, el ego no nos deja, hermanos, no permite
siempre en la cima. Y creemos que nosotros somos los mejores y que somos más importantes que los demás. Cuando, amados hermanos, debemos de rendirle homenaje a Dios, que quien sí merece que se le dé honor y que se le dé el control es al Señor Jesucristo. Él es el que merece. Así que el discípulo del Señor se despoja del egocentrismo, de aquellas cosas, hermanos, que lo mantienen volando, ¿verdad? Ya le parece que es algo. Se olvidó que los pies se tienen que estar en la tierra, ¿verdad? Porque de eso se trata. El discípulo del Señor es una persona humilde. Número 3, un discípulo es uno que rinde suprema lealtad a Jesucristo. Dicen, hermanos, algunos hermanos que son universales o católicos, dicen que ellos son discípulos, pero el discípulo, hermano, es una persona que totalmente rinde lealtad a Dios. ¿Y cómo podemos rendir lealtad a Dios? Es reconocer su autoridad, es reconocer su señorío, saber que dependemos de Él. Porque aquí no dependemos de nosotros mismos, nosotros dependemos del Señor. Cada uno, hermanos, debemos de tener una total dependencia de nuestro Dios. El discípulo reconoce, Jesús fue claro y dijo: separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Reconocer esa autoridad, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que sin el Señor nada podemos hacer. Hermano, a veces suele pasar que nosotros mismos, fíjense, nos volvemos autosuficientes y nosotros no buscamos ayuda. Nosotros no buscamos, hermanos, ayuda, y sabiendo que no la podemos hacer por nosotros. A veces estamos equivocados, fíjense. Incluso he escuchado pastores decir: yo no busco ayuda, ¿por qué? ¿Para qué? Pero sí necesitamos todo. Necesitamos, hermanos, de alguien que ore por nosotros. Necesitamos de alguien que nos dé un consejo, que nos aliente, que nos anime en medio quizás de las circunstancias. Entonces un discípulo reconoce esa lealtad. Número 4, un discípulo es uno que se entrega totalmente el corazón a Jesucristo. No solo entrega el cuerpo, sino el corazón. ¿De quién es el corazón? Es del Señor. Y debemos entonces de rendir el corazón al Señor. Hermano, el corazón solo Dios lo conoce. Ya ustedes lo miran acá bonito y todo, pero quien conoce el corazón es el Señor. ¿Qué debemos de hacer los discípulos? Rendir el corazón al Señor. Eso significa entonces que le estamos, hermanos, dando esa confianza al Señor. Que Dios sea el que nos redireccione. Y número 5, un discípulo es uno que hace de la palabra de Dios su norma absoluta de vida. ¿Cuántos viven, hermanos, leyendo la Escritura? ¿Cuántos hacen de la Escritura, hermanos, su absoluta norma de vida? Porque hay que hacerlo. Hermanos, el discípulo vive de acuerdo a la Escritura, es decir, que no se sale del diseño bíblico, la practica. Y fíjense qué cosa, la palabra del Señor, hay pasajes que son fuertes, hay pasajes, hermanos, que a uno lo ponen a temblar, hay pasajes, hermanos, que a uno le hablan al espíritu, al corazón. Pero el discípulo entonces lo que hace es, hermanos, que hace de la palabra de Dios a una norma absoluta de vida. Vive de acuerdo, y no solamente cuando viene a la casa del Señor, sino cuando está fuera de la casa del Señor. Número 6, hoy le quiero, hermano, porque es muy extenso el tema. Número 6, un discípulo es uno que se identifica públicamente con Cristo. A donde ande, donde está, hermano, por lo menos dice: Dios le bendiga.
el loco o la loca, o como decimos literalmente, hablando referente al otro sexo, sino, amados hermanos, que se identifica públicamente, a donde antes se da a conocer como un discípulo del Señor. Fíjense que a los buenos cristianos, hermanos, todo el mundo lo identifica. Dice, está cristiano, a veces en la forma de hablar, a veces, hermano, en la forma de caminar, a veces en la vestimenta, pero hay algo que lo identifica como cristiano. No sé a usted le ha pasado, pero en su momento ha salido y le dice, bastante cristiano. Algunos tienen espíritu de adivinación. Yo he salido, hermano, de gente que me ha dicho a mí, usted es pastor, ¿verdad? Y yo digo, pues si este no tiene el espíritu de Dios. A veces hay un espíritu de adivinación que adivina a la gente, ¿verdad? Al otro está el espíritu de sospecha, ¿verdad? Sospechan de que es cristiano, ¿verdad? A veces usan la imaginación para, hermano, decir que es cristiano. Puede pasar como le pasó a Pablo cuando le tenía que ir a mujer, en el libro de Hechos 16:29 en adelante. Pero yo creo que el buen cristiano, dice la Biblia, que se conoce por los frutos. 7. Un discípulo es uno que vive en obediencia a la palabra de Dios y a sus autoridades. Mire qué bonito, Dios nos llama a obedecer. Cuando obedecemos la palabra, obedecemos a una autoridad automáticamente. Y un discípulo, hermano, los discípulos del Señor no fueron desobedientes. Los discípulos del Señor obedecían a su autoridad. La autoridad de ellos era Jesús, el Mesías. Entonces, esto lo conocemos nosotros. 8. Un discípulo es uno que manifiesta una vida fructífera. No es posible que un discípulo, hermano, tenga 20 años, discípulo entre comillas, pero nunca se mire que, hermano, aunque sea cantó una alabanza una vez al año. Y el discípulo, o por lo menos, vaya, porque no tiene dónde cantar, pero por lo menos vino a barrer la que sea una vez al año. O por lo menos, hermano, pues no vino a barrer, pero tiene un tiempo específico de oración donde se ve el fruto, ¿verdad? Pero algo debe de hacer, porque el discípulo, hermano, tiene una vida o manifiesta una vida fructífera, progresa. Hay un progreso, hermano, que marca la diferencia en su corazón y en su vida. Y yo creo que nosotros debemos de manifestar esto. 9. Un discípulo es uno que aprende a servir a su semejante. ¿A cuánto le gusta servir a su semejante? Poquito. Hay que servir cuando podamos servir. Pero hay que servir, pero servir de corazón. No empujado, no a la fuerza, no porque me dijeron. Hay que hacerlo con el corazón. Y número 10, un discípulo es uno que aprende a amar a su hermano en la fe. Oiga, a su hermano. Hagamos diferencia. ¿Quién es un hermano? Porque la gente, amados hermanos, siempre suele pasar, dice, todos somos hermanos. No, Señor, no todos somos hermanos. Y no todos son cristianos, somos cristianos. Pero la gente no ha aprendido a hacer la diferencia. Hay que aprender a amar al hermano en la fe. 11. Un discípulo es uno que aprende a compartir su fe, no es mezquino. Cuando tiene la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, le habla. Si tiene conocimiento, lo que hace es transmitirlo, enseñar la palabra del Señor. A donde tenga la oportunidad de hacerlo, Él lo hace. ¿Por qué razón? Porque no es mezquino, comparte su fe con los demás. Así que alguien acá predica, hermano, y es mezquino cuando va a predicar, del transmitir conocimiento que usted tiene. Hágalo, enseñemos a la gente, porque de eso se trata, ¿verdad? Dice uno, no lo voy a enseñar todo, el maestro nunca enseña todo de uno. No, hombre, si Dios nos ha capacitado y hemos estudiado, nos hemos preparado, ¿para qué? Para que enseñemos, para enseñar a la gente. Porque para eso somos capacitados, hermano, no para tenerlo guardado. Fíjense como hay gente que compra Biblias y mantiene viejas metidas en un gavetero, nunca la sacó. ¿Para qué la
tenerlas almacenadas ahí, ¿verdad? Pero no era para estudiar entonces. Entonces, si estudiamos, que sea para preparar a la gente con un mensaje, una enseñanza clara. 12. Un discípulo es uno que hace de Jesucristo su modelo y meta de vida. Conceptualmente, un discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad con Cristo, que está logrando fruto en el Evangelio y que está trabajando en la consolidación para conservar su fruto. A eso se le llama un discípulo del Señor. Un cristiano que está creciendo en conformidad con Cristo, que se le ve el cambio, hermano, que ya no sigue siendo el mismo de antes. Mire, si antes era chismoso, ya no sigue siendo chismoso, ya cambió. Si antes solo miraba y corría a contar como que si el hermano le pagaba, ¿no? Ya ahora ya no lo sigue contando, porque ha aprendido, porque va creciendo en conformidad con el Señor. Y usted sabe que el rico no fue chismoso, ¿verdad que no? Fíjense que Jesucristo, hasta los milagros que hacía, muchas veces le digo a algunos, no cuente, hombre. Y nosotros, hermanos, siempre somos completos, ¿verdad? Solo sabemos algo a veces y decimos, mire, yo me di cuenta de esto. Y a veces decimos, así es, y a veces no es así. Si antes, amados hermanos, era inestable espiritualmente, era de doble ánimo, ahora no debe de ser de doble ánimo, porque un discípulo es alguien que va creciendo en conformidad con Cristo y está logrando un fruto digno de arrepentimiento o fruto digno de arrepentimiento. Está trabajando en la consolidación para conservar su fruto. 2. La importancia del discipulado se fundamenta en, número 1, en la enseñanza que la Biblia nos da del discipulado. La prioridad del discipulado en el ministerio de Jesucristo es el imperativo de la gran comisión, el ejemplo de la iglesia primitiva, principios, hermanos, que son principios paulinos. Pablo fue uno de los hombres que fundó iglesias, hermanos, por cantidades, no fundó solamente una iglesia. No me recuerdo el número, el dato, pero hay un aproximado de más de 600 iglesias que Pablo fundó. Ese se le llama, hermanos, el imperativo de la gran comisión. Ese es el principio paulino del apóstol Pablo, donde, amados hermanos, el discípulo es el que debe de, ¿sabe?, producir progresivamente dentro de la casa del Señor. ¿Quién es el que pare en hermanos, en un rebaño? ¿Quiénes son las que paren? Las ovejas. Pero las ovejas ahora es diferente, quieren que el pastor para. El pastor no es llamado a parir. La oveja es la que debe de producir leche, la oveja es la que debe de producir lana, la oveja es la que debe de parir para que progrese la iglesia. ¿Y a dónde apunta la gente? Al pastor. Él es el responsable, dice. Óigame, entonces nos hemos desenfocado del propósito de la gran comisión. ¿Por qué cree usted que la iglesia, hermano, del primer siglo creció? La iglesia primitiva de los hechos creció. ¿Por qué usted? Fíjese, Jesucristo envía 12, pero esos 12 se multiplicaban, esos 12 crecían, esos 12, amados hermanos, habían entendido el propósito de la gran comisión y ellos iban encaminándose, ellos iban creciendo, iban formando, iban discipulando, hermanos, se iban enseñando a la gente. Y entonces la gente iba, hermanos, multiplicándose. Así que no necesitamos aquí tener 1000 para poder, hermanos, multiplicar. Con lo que estamos los podemos multiplicar. La pregunta es, ¿cuánto nos hemos ganado este año, hermanos, que hemos empezado? O sea, ¿cuánto nos hemos multiplicado nosotros? Piense ahora, usted responda usted mismo la pregunta. ¿Cuánto hemos ganado? Porque recuerden que somos llamados a multiplicarnos. ¿Cómo es posible, hermano, que solo le toca multiplicar? ¿Y usted? Fíjense que no cree que sería bueno, más que sea de vez en cuando, traer un amigo a la casa del Señor. Llega el culto del amigo, hermano, y hay gente que no trae amigos. Y no es porque, hermano,
quizás no le vino, es diferente. Si lo invitó, la cosa es porque no le invitó a nadie, ¿verdad? Si alguien invitó y no le vino, tranquilo, usted hizo el trabajo. Si él no le vino, ya es parte de él. Pero la cosa sería acá, el problema sería que alguien, hermano, no le dé importancia y no invite a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Si no lo multiplicamos nosotros. Si hay 10 caballeros, 10 hombres en este lugar, por lo menos cada uno debería multiplicarse uno más. ¿Cuántos serían? 20. Si hay 30 mujeres y multiplicado en una cada uno, 60. Hay 20 jóvenes y multiplicado en cada uno, haríamos 40. ¿Cuántos no tendríamos a fin de año? Ya no cabía la gente en este lugar, pero entonces requiere de enfocarnos en el, hermanos, principio paulino de la gran comisión de la iglesia primitiva, de establecer, amados hermanos, los fundamentos bíblicos del discipulado. ¿Qué no es discipulado? No es lecciones bautismales, no es enseñar la doctrina y reglamento oficial, no es un método evangelístico, no es elecciones al estilo de la escuela dominical. ¿Qué es entonces, hermanos, el discipulado? ¿Qué es ser un discípulo? Es una metamorfosis. La metamorfosis es una transformación moral y espiritual. Comienza con una experiencia salvífica. Somos llamados para llevar el evangelio a la gente. Hermanos, tenemos la oportunidad. Y alguien marcó mi corazón estos días. Un pastor de nuestra iglesia, él decía estas palabras: nos hemos acostumbrado a que la gente venga a la casa de Dios. El modelo de la iglesia primitiva no es ese. A saber de dónde nos han metido esa teoría, hermano. Porque el modelo es ir afuera. La Biblia dice que Jesús iba no dice, hermano, por todos los templos. ¿Por dónde iba? Casa por las casas, por los barrios, por los caseríos, por las aldeas. E iba predicando el evangelio de Jesucristo. Por eso envía a los discípulos, dice: vayan, no lleven alforja, no lleven alimento, que no se le conoce como la pastoral. Eso sí es vivir por fe. A donde lo reciban, gloria a Dios. A donde no lo reciban, sacúdanse las sandalias y sigan adelante. Y entonces, amados hermanos, ¿qué se requiere? Una metamorfosis. ¿Usted conoce qué es una metamorfosis? En la escuela nos enseñaron eso, nos dieron ejemplo, hermanos, de algunos animalitos por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la mariposa, cuál es el proceso que lleva. Es un proceso evolutivo, creo que se le llama, hay una evolución. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, implementar esa transformación, esa metamorfosis, que comienza con una transformación moral, espiritual y con una experiencia salvífica, es decir, que alguien sea convertido, que pueda ser salvo a través de la palabra del Señor. Y continúa con el desarrollo de la vida y el carácter de Jesús. Qué bonito, amados hermanos, esto. 2, con la integración a la comunidad de la fe. Y concluye con la plena maduración. Un discípulo entonces debe demostrar madurez espiritual. Un discípulo sin madurez espiritual, hermano, está fracasado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ensanchar el reino de Dios en la comunidad. Si yo me da la oportunidad este año, hacer una encuesta en la comunidad de aquí de Colosí. Y quiero salir, hermanos, por lo menos todos los hogares donde no son cristianos. Quiero hacer un análisis, un estudio, a ver cuántos en Colosito no son cristianos. Y después lo quiero hacer por iglesia.